Pasajeros del vuelo A1325 de APC Airlines, sobrevolamos una zona altamente creativa. Por favor, mantengan abrochados sus cinturones y saquen su lado más ingenioso para adentrarse en un viaje de la idea al craft. Comandados por Paul Martínez, director ejecutivo de Anne Rosas, y Jordi Soler, Head of Production de Anne Rosas, conoceremos cómo se eleva un concepto hasta aterrizar en campañas para grandes marcas, comenzando por el proceso desde el mismo instante en que reciben un brief. Así lo hacen en Anne Rosas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, gracias por habernos invitado a la PCP a hablar de cómo lo hacemos en Rosas. No es exactamente como nos han anunciado, no vamos a hablar exactamente de lo que hacemos cuando nos llega un brief y de cómo lo convertimos en una idea o en una ejecución, sí, sino que vamos a explicar mejor, pues eso, particularidades que tiene la agencia en la que trabajamos, ¿no, Paul? Y vamos además, el concepto es charla porque realmente es charla, o sea, no tenemos tarjetitas del 1, 2, 3, nada, o sea, vamos a improvisar. Sí, a comentar un poco la jugada. La presentación, hemos tenido un problema, había cosas que se movían y la tipografía ha saltado, era más bonita, ahora, bueno, es más fea, pero bueno, no pasa nada. Sí, pequeños detalles importantes. Sí, sí. Bueno, es esto, es hablar un poco de cómo lo hacemos nosotros en la agencia. No sé, como que yo creo que también estamos como acostumbrados a unas dinámicas, a una manera de funcionar que es bastante particular nuestra. Tampoco, o sea, en ningún momento queremos que esto se interprete como que nosotros lo hacemos bien. Seguramente hay muchas cosas que hacemos mal y que nos encantará saber después que nos digáis, pues aquí os equivocáis, aquí tal, pero bueno, simplemente es nuestra manera de trabajar. En algunas cosas creemos que nos va bien, en otras, pues igual no tanto. También somos bastante críticos tú y yo, siempre comentamos. Sí. Bueno, muchas veces sabemos dónde nos equivocamos y aún así nos volvemos a equivocar, pero que al menos lo tenemos claro. Bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Que a veces cuando ejercemos, pues eso, mucho control en cosas, de pronto nos parece que igual deberíamos haber dejado igual otro tipo de procesos y si no, bueno, ahora lo iremos viendo. Hemos hecho un decálogo de cosas que hacemos en Rosas que nos parecen que son diferentes. Yo he estado también en otras agencias, son diferentes de cómo se hacen en otros lados. Con Paul en 2019 coincidimos en un momento en que fue cuando yo entré en Rosas y Paul llevaba un par de años antes, ¿no? Y volviste de una excedencia y tal, y coincidimos en un momento muy bonito para los dos y desde entonces hemos trabajado juntos súper bien y la verdad siempre es un placer trabajar juntos porque las cosas salen y salen increíblemente bien. Y entonces, bueno, sin más... Nada, empezamos con ese decálogo. Sí, esto es una cosa muy importante para la agencia, que no solo parte de nosotros, sino desde la dirección creativa de la agencia de Isaac Oliver. Creatividad y producción no son departamentos distintos. Hay una parte que yo vengo, los que me conocéis, en otra vida fui realizador, he formado parte de procesos creativos. Y me gusta seguir formando parte de esos procesos creativos. La producción entendida como, mira, aquí tienes un guión, un presupuesto, un calendario y suerte en la vida, ¿no? Y que suceda. Hostia, prefiero no hacerlo así. Y además, a veces pasa. A veces pasa, claro. Todo esto es mundos ideales. Luego, a veces, la realidad es otra. Pero además me parece que cuando nos sentamos juntos y peloteamos ideas y de pronto... desde creatividad lanzan ideas y a veces está bien acotar esas ideas porque además acotando la creatividad y las ideas, ¿no? A veces llevamos esas creatividades a un lugar que sin esa acotación no hubiera sido posible. Sí, muchas veces es como que, o sea, los creativos empezamos a disparar, siempre es como que la primera fase siempre siento que es la más divertida de todos los procesos, que es cuando no hay límites, cuando aún no ha entrado ni siquiera el cliente. Como para mí, mi momento favorito siempre de mi trabajo es como la semana previa a presentar la primera idea, porque aún creo que todo es posible. Y ahí es donde empiezan las conversaciones con Jordi, que muchas veces son un poco un bajón, porque
Claro. Porque limita, ¿sabes? Porque dicen, tío, Claro. no tienes presupuesto, no tienes tal, no tienes... Pero como que siento que hay como una virtud ahí, ¿no? Como que Claro, muchas veces a la que más se limita el espacio y el terreno de juego, más ingenio, ¿no? De alguna forma le echamos al tema y muchas veces salen cosas que al final son más interesantes que las que podríamos hacer soñando en grande. No sé si esto es romantizar a veces la falta de presupuesto, pero de verdad que lo creo. Creo que muchas veces, pues joder, tener un poco de límites y de acotación te estrujas y acabas consiguiendo algo un poco más especial. Sí, y además a mí es una cosa que desde que estoy en Anrosas es una cosa que es que creo que enriquece, de verdad. O sea, el hecho, pues eso, de que me llamen por teléfono, oye, hacemos una call, te tenemos que explicar las ideas para X cliente. Y me empiezan a explicar ideas, sobre esas ideas, los conceptos madre, a partir de aquí yo les cuestiono cosas incluso de creatividad pura y dura, que a veces... haciéndome bromas en plan, uy, ya sale Jordi director creativo, ¿no? O sea, bueno, porque también sale esa vertiente, pero porque mi perfil es un perfil que no soy un productor de agencia al uso, no soy un productor al uso, y la verdad es que, bueno, de momento estoy en la agencia porque siguen valorando mi criterio creativo. O sea, en el momento que eso no sea así, pues ya enviaré currículum. Sí, bueno, y entendiendo también dónde están los límites. Muchas veces siento que Jordi se mete en lo mío y digo, Jordi, hasta aquí, y tú igual. 100%. Porque muchas veces te digo, Jordi, tío, esto hay que hacerlo así, y lo hago yo. Que Claro. también Para Paul es como, no, pero alquilamos una cámara, vamos a un plato, y es como, hostia, a ver un momento, o sea, no, esto no va así. No, pero podemos hacer... A ver un momento, esta parte, o sea, es verdad, a veces nos pisamos, entonces... Tenemos que negociar esa línea de en medio y la negociamos bien, o sea... Sí, es que nos entendemos, al final es fácil. Nos entendemos. Sí. Supongo que si nos cayésemos mal sería distinto. Supongo, pero además que todo esto siempre lo hacemos y en general porque creemos que el bien de la idea, ¿no? Por el bien Claro. de la película, de la ejecución, y en este sentido somos muy believers, ¿no? De la pureza de la idea, de la ejecución, de que todo tenga un sentido. Total. Venga, vamos a la 2. Venga, la 2. La 2. No Uy, llamamos a productoras. Esta es buena, ¿eh? Llamamos a realizadores. Esta tiene un tema, ¿no? Que es como que, por ejemplo, me sorprende mucho, y es algo que yo realmente no era consciente hasta no hace tanto, que, joder, es que se van parando los vídeos. Yo pensaba que estaban en bucle. Yeah. Bueno, da igual. Como que no llamamos a una productora y es como, hostia, tengo una idea, ¿a quién me propones? Como se me hace muy raro que esto exista, y te digo que yo me enteré que esto pasaba no hace tanto. Pues esto lo hemos hablado veces, o sea, Sí. esto sucede, pero bueno, Sí, pero o sea, nosotros sabemos con quién lo queremos hacer y entonces llamamos a la productora. Eso también es como... No es en ningún momento para hacer de menos a las productoras porque son quienes hacen que las cosas sucedan, ¿no? Pero que al final, cuando tenemos una pieza, para nosotros el capitán y la persona que nos va a ayudar a llevar esa pieza a otro nivel es el director o la directora, y en ese caso la apuesta es clarísima y vamos con eso a encontrar la mejor mirada para contar la historia. Sí, todo tiene matices, pero es verdad que a veces cuando me llaman productoras, me vienen a ver, me dicen, oye, no, pero es que yo en la web tengo un rooster, pero si no, fuera de la web puedo tener otras propuestas, que es algo muy habitual. Y digo, ya, pero es que nosotros, o también otro caso habitual, ¿no? Que llamo preguntando por Pepe y Pepe no puede, y me dicen, Pepe no puede, pero te propongo a José, si quieres, a Mari Carmen. Es como, no, o sea, yo llamo a Pepe, si no es Pepe, igual es Francisco, que Claro. lo tengo en otra productora y lo tengo ubicado. O sea, voy con nombres y apellidos de directores, porque llevamos antes meses trabajando en una idea, ya nos hemos sentado mentes creativas de producción y tenemos una idea bastante clara de dónde queremos ir y el perfil de director que necesitamos para ejecutar esa idea. Entonces, lo que decía Paul, ¿no? Que también estaba en otros sitios donde de pronto, no, llama a tal productora y que te pasen una lista de propuestas de directores. Hostia, Sí. Nos da un poco la sensación de que no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Que Claro. es en plan, coño, es que ese es nuestro trabajo. Sí.
Sí, o sea, que no es como que no es una lonja, ¿no? Como que no es en plan de si no es uno es otro. O sea, como que nosotros tenemos en nuestra cabeza pues 3 propuestas, o sea, quién podría hacerlo y si no es el tercero tenemos el cuarto o el quinto que igual está en otras productoras. Que eso también viene un poco al hilo muchas veces con el tema de como de esto, ¿no? Como de establecer vínculos con productoras. Que muchas veces como que, no sé, igual me estoy metiendo ahora en un tal, pero como que a veces siento que, como, yo qué sé, como en plan me estoy desviando, perdón. No, pues si como quieres... que yo qué sé, en plan te invitamos a cenar, ¿sabes? Como en plan, te invitamos a cenar, no sé qué, y es como que yo luego me siento en deuda, ¿sabes? Como que no, porque yo no quiero tener como una deuda con una productora, yo quiero ir al mejor realizador. Entonces, la mejor manera para yo tener una productora en el mapa es que tenga directores que me gusten, ¿no? 100%. O sea, como, entonces, ¿quiénes son los directores que nos gustan? Porque al final es como... siento que los directores que en la agencia más nos gustan son los que vemos que tienen como una personalidad, que tienen como un sello. Y puede ser de muchas maneras, de muchos estilos, pero sí como que valorando un reel, ¿no? De alguna forma es como entender un poco qué estoy comprando. Entonces, cuanto más personalidad tenga, más sabré lo que tal. También es verdad, por otro lado, que eso igual te limita, porque si tienes una personalidad, claro, es como todo un debate loco. Es el debate eterno, ¿no? Un director muy especializado en una cosa, que sea un creador de algo muy, muy concreto, nos va a encajar cuando tengamos ese proyecto concreto. Para el resto de proyectos no nos va a encajar. Uno más generalista te puede encajar... Bueno, es eso, pero ese trabajo es el que hacemos en la agencia, nos miramos reels, buscamos y más de una vez también he llamado a productoras, porque eso también, o sea, la verdad, yo he llamado a productoras con las que nunca había trabajado, pero sin cortarme ni un pelo. Hola, ¿qué tal? Busco en la web, busco un nombre, busco un teléfono, llamo y digo, oye, mira, te llamo de Rosas, tengo un proyecto y me gustaría este director que tienes en tu web. ¿Está disponible? Y entonces, a partir de aquí, que también me hace gracia comentar lo que comentaba Paul de las cenas y tal, muy al inicio recuerdo, ¿no? que una productora en el CDC le estuvo invitando a cigarritos toda la noche y luego Paul hacía la broma de, hostia, es la mejor productora de España porque va a estar invitando a cigarritos toda la noche. Entonces, no es eso. Ya no estoy en esa época. Ya no estás en esa época. Llamamos a realizadores, no a productoras, como paradigma, ¿no? Nos parece importante. Nosotros somos, los que nos conocéis más a fondo lo sabéis y a los que no pues os lo contamos, trabajamos mucho con maquetas. Hacemos unas maquetas que la verdad, joder, yo cuando entré en la agencia flipé. O sea, un nivel de maquetas, o sea, las maquetas que se hacen en la agencia, o sea, no solo tienes un montador que te monta la maqueta, que es Arnal, que está ahí muchas veces. Muchas veces es Arnal, que está ahí. Locutamos y contratamos un locutor. Podemos contratar un músico y hacer una composición original para una maqueta. Y podemos también incluso pues hacer una postproducción para una maqueta. Entonces, las maquetas tienen un nivelón que flipas. O sea, que los clientes a veces las ven y dicen, wow, me encantaría salir con esto on air. Evidentemente no se puede, ¿no? Bueno, con planos de Ridley Scott, de Nolan, de tal, pues no, esa maqueta vale 15 millones de dólares. Pero luego cuando vamos a rodar, intentamos que todo eso, o sea, intentamos que el cliente sea consciente de que eso es una maqueta, que es un ejercicio que hemos hecho interno para vender una idea y un concepto y un estilo de ejecución incluso, pero a la hora de ir a rodaje queremos alejarnos de eso, ir a la raíz del concepto y de la idea y desnudarla de todo lo demás, ¿no? Sí, como que al final las maquetas nos sirven, siempre digo, como para vender la energía que tiene la pieza. Luego ya, o sea, es nuestro trabajo vender una maqueta, porque al final hemos mal acostumbrado a todos los clientes del mundo con maquetas. Ojalá volver atrás. Estoy intentándolo, últimamente estoy intentando presentar sin maquetas. A veces ha funcionado, pero es verdad que ya entre todas las agencias creo que los hemos mal educado y que son muy útiles, por otro lado. Sí.
pero sí que tenemos en la cabeza esto, que una vez empezamos la producción no queremos volver a hablar de la maqueta. Cuando el cliente habla de la maqueta le decimos, no, ya está, ya hemos hablado de esto, estamos en otra, nunca queremos volver atrás porque también nos ha pasado, la verdad, como que al final acabas copiando maquetas y eso es un bajón que flipas para todos. 100%. Y creo vamos que deberíamos un poco pinchados, sí. sí, deberíamos ir mucho más rápido, creo. O sea, estamos yendo... Venga, la cuarta. Como apostar por algo y creer como en ello hasta el final, como que es algo que creo que es súper importante, que como que muchas veces pues, también viene de nosotros, viene de la agencia, como a nivel de recordatorio de la pieza, ¿no? Como de alguna forma queremos que se recuerde la pieza por algo y entonces si hay una apuesta es cuando mejor funciona, que también por otro lado cuando hay una apuesta hay claramente una renuncia, ¿no? Estás apostando por una cosa, es un anuncio, no es una película, hay que contar una cosa muy bien contada. Entonces, es esto, por ejemplo, hay un ejemplo que es una campaña que rodamos para Seagrams en Nueva York, que me acuerdo que la primera maqueta que teníamos era como un batiburrillo de pues, el Empire State, el no sé qué, en plan, vamos a Nueva York, vamos a rodar en todos los lugares de Nueva York para aprovechar la ciudad, ¿no? Y como que ahí se nos ocurrió la idea de centrarlo todo en el metro de Nueva York, por un tema también de presupuesto, pero no tanto por presupuesto, sino por idea, porque al final iba a ser la pieza como mucho más recordada por ser la pieza del metro de Nueva York, porque bueno, el concepto era las decisiones que tomamos y estaba enmarcada un poco ahí. O la última que hicimos de Cupra, que giraba en torno al concepto de la obsesión, que la... Pues no veo, ¿no? Sí. Bueno, da igual, no se mueve. Bueno, Sí, se mueve un poco. Ah, bueno, se anima uno, pero los otros no. Bueno, que era como todo que... punto de vista, ¿no? Sí, que venía la idea venía de nosotros, de la agencia, así briefamos al director, que era rodarla todo con Point of View y como que al final esa era una apuesta que en el mundo de la automoción al final también te limita un montón, porque ver el coche desde un punto de vista era un poco tal, pero bueno, eso, que había una apuesta que muchas veces es una apuesta desde lo visual, pero también puede ser desde otros lugares, ¿no? Como la última campaña que hicimos de Wallapop, que era desde la música. No soy yo, esa niña sí, no, esa no soy yo. Y muchas de estas cosas lo interesante es, pues eso, en el momento en que empezamos a coger una idea y empezamos a trabajar la producción, creación, es como, coño, ¿de qué manera la podemos hacer icónica? ¿De qué manera puede ser única? Hostia, aquí apostamos por Point of View, que es un recurso de realización. Aquí lo trabajamos desde la música, aquí lo trabajamos desde recursos visuales varios, desde movimientos de cámara. Algo para hacerlo especial. Sí, o sea, algo que al final sea lo que recuerdes. Lo reconocible, claro, el dejar la huella, pero esa huella de craft viene por ahí. Control freak, meternos hasta la cocina. Aquí es un tema que todo esto empezó cuando empezamos a trabajar juntos con Paul. Muchas veces se hacían muchas preguntas ya desde un tema de curiosidad y esas preguntas se han convertido en un aprendizaje y ahora nosotros... y por mi pasado también, pues sabemos qué directores de fotografía tienen este estilo, tienen este otro, qué estilistas trabajan de qué manera, qué directores de arte, cómo trabajan. Entonces, podemos ser, y esto es un debate que igual no nos da tiempo porque creo que vamos un poco justos de tiempo, pero que es un debate que está bien y que es... Nosotros a veces como agencia somos súper invasivos, o sea, podemos pedir, los jefes de equipo de todo el rodaje. Entonces... Eso sí, a veces es too much, sí, a veces no, a veces nos metemos demasiado, a veces somos súper pesadísimos, a veces no. Curioso porque yo siempre tengo la sensación, es raro, pero a veces cuando nos hemos metido demasiado pienso, mierda, nos hemos metido demasiado, como que hago autocrítica, digo, igual no hacía falta. Pero cuando nos metemos poco en algo, también como... No sé, depende del proyecto, ¿eh? Hay proyectos que nos hemos... O sea, yo hay proyectos que me arrepiento. Y por una palabra muy grande, por un motivo o sí. por el otro, ¿sabes? Sí, pero... sí. Esto también tiene que ver, por ejemplo, con otra práctica habitual de la agencia, que es que nosotros nos gusta hacer los edits in-house. Nosotros... bueno, toda la pospo, ¿no? Color, música... Sí, toda la postproducción normalmente la gestionamos desde la agencia. Es un sistema que llaman americano y tal, pero a nosotros nos gusta... Pero esto desde Oriol Villar, ¿eh? O sea, desde Villarrosas. Sí, desde Villarrosas, desde antes de que llegáramos nosotros, pero es simplemente para tener un control creativo total
de la pieza, que como podéis ver no somos muy buenos en delegar, o sea, queremos control total todo el rato en todo, también, y para asegurarnos que vamos a donde nosotros queremos ir. Sí, también yo aquí desde los últimos años estoy pegando un poco un volantazo, como que no, o sea, era como estructura de agencia, ¿no? Como de manera de trabajar, ya os digo, desde que era Villarrosás. Me he dado cuenta, y no ahora, hace tiempo, que al final sale mejor si lo hacemos de otra manera. Como que lo que hacíamos antes, de se acaba el rodaje, me das el disco duro, chao, no tiene ningún sentido. Bueno, esto lo hemos hecho, a veces lo hacemos también... Pero no tiene ningún sentido, porque al final o sea, la pieza no termina cuando con el rodaje. O sea, la realización termina en el edit, en el color, en la música. Entonces, 100%. Apartar al director como antes se hacía, yo creo que estaba feo. Y que no... Pero, joder, tampoco... A ver, es que, Paul, tampoco lo apartábamos, o sea, era... Sí, que era en plan, tío, me pasas al disco duro, bueno, era o sea, un poco así, porque el americano no sé qué tal. Podríamos invitar a algunos cuantos al stage para... O sea, no era tampoco apartar. En cualquier caso, ahora somos más colaborativos, dejamos que el director nos monte los primeros 2 días, luego... Y los resultados son mejores. Y los resultados son mejores, sí. Bueno, a veces también tenemos que dar volantazo. En fin, que no llegamos, Paul, venga. Las 6. Venga. Rápido. Nos obsesionamos con el detalle, control freak a tope. Cosa que ya habéis podido deducir con las otras 3 slides previas, ¿no? Sí, aquí hay un ejemplo que es la campaña que hicimos de Cupra con Rosalía, que era la del abecedario, no sé si la visteis, que había algo que era un poco una obsesión casi personal y freak, que era o sea, yo quería que en todos los planos hubiese una letra del abecedario. Me daba igual dónde estuviese, cómo estuviese. Esta campaña la hicimos con Manson y Canadá, y ahora Turbo. Y bueno, había eso, ¿no? La obsesión de que estuviese la letra en todos los planos. Y si os fijáis, está en todos, pero como a un nivel bastante loco, desde un pendiente, la yo qué sé, en el trofeo, la H, la sombra del anime es una I. Estaban todos, había un punto que el cliente incluso decía en plan, no hace falta... Claro, es que aquí volvemos al Make It Iconic que teníamos antes. Pero esto no es tanto Make It Iconic, esto ya es... No, es una lección, sí. Y a partir de aquí nosotros somos más papistas que el Papa, nos metemos hasta en la cocina y o sea, bueno, pues ok, o sea, detallistas al máximo, está fantástico. Sí, y al final esto es porque nosotros somos los primeros que lo vemos y que queremos que esté bien, ¿no? Ay, joder. Uy. Sí, como que, bueno, más letras. Pero aquí había algo, que había un momento que era en plan, ¿por qué estamos haciendo esto? Igual no hace falta, nadie se va a dar cuenta. Y un poco la respuesta era, pero yo sí, o sea, yo me voy a dar cuenta. Entonces, si me voy a dar cuenta, quiero que esté en todo. Y al final, bueno, es seguir eso, que es un poco... Especial atención al peinado con forma de P. El peinado con forma de P es increíble. Sí, por eso. Venga, a lo gordo y a lo fino. Bueno, que esto que os estamos contando, toda esta milonga, o sea, al final es una manera de entenderlo, o sea, es una manera de entender cómo funcionamos en esta agencia y funcionamos igual, aunque tengamos un proyecto de muy poco presupuesto o tengamos el presupuesto más grande del universo, somos iguales en todo, o sea, es así, o sea, al final... no hay proyecto pequeño en Rosás. También, como hemos dicho al principio, esta es la teoría. A partir de aquí, luego, pues claro, la realidad a veces se impone, ¿no? Cuando tienes un tsunami. A lo gordo y a lo fino. A lo gordo y a lo fino, venga. Y luego esto, que es que tampoco quiero que parezcamos aquí como unos supercontroladores, que la verdad es que lo somos, pero como que también hay algo que nos dejamos sorprender, nos dejamos aconsejar, intentamos siempre rodearnos de gente que lo hace mejor que nosotros. 100%. La mayoría de las veces lo conseguimos. Y incluso a nivel creativo creo que hay algo muy estimulante que no siempre pasa, pero que también estamos abiertos un poco a lo que pase. Y aquí os traemos un ejemplo que es una campaña que fuimos a rodar para una agencia de viajes, que fuimos a rodarla a Vietnam y a Tailandia, que aquí, fijaros como en los planos, porque hay un plano del que luego hablamos. Es un cachito de 15 segundos descontextualizado. Si no habéis visto la pieza igual no entendéis nada, pero es para contar lo del plano. You're the director and you're awesome. It has to be wilder. Hey, can you bring it up? Greater. Magnificent. Había un plano ahí que es como un plano de un dron
que estábamos rodándolo ahí con un chaval vietnamita que no sé qué edad tenía, bueno, da igual, que... No es relevante. Que estaba ahí con el dron y yo todo el rato le decía farther, farther, como más lejos, más lejos, más lejos. Un poco para ver hasta dónde alcanzaba el bicho. Pero bueno, para ver si se caía. Sí. Y estábamos rodando esto, que era una campaña como que todos los esfuerzos estaban puestos en esta, porque era como un tráiler y demás, y como tuvimos tiempo ahí con el guión y tal, y quedó bastante bien, la verdad que estamos contentos. Sí. Pero como que ahí, que en ese momento, con el chaval vietnamita tirando para atrás con el dron, se me ocurrió otra idea que de pronto me gustaba más que la que habíamos ido a rodar. Y como que lo de que nos dejamos sorprender también viene un poco por eso, ¿no? Pues porque de repente estábamos rodando otra cosa, salió otra idea, que era que mientras el chaval tiraba para atrás, le decía, es que esto es como un fondo de pantalla, como un fondo de pantalla del ordenador. Y entonces, nada, ahí salió la idea, ahí le conté al cliente y al volver montamos la que teníamos que montar, que era esa, y de ahí salió esta, que os he puesto esto por el plano ese del dron, que aquí lo veis ralentizado y que de repente la pieza es como otra movida y no tiene nada que ver y como que hay como una oportunidad creativa también que nunca sabes dónde va a salir, pero que a veces esas oportunidades te encuentran. We see them every day. They are on our wallpapers. Idyllic and predetermined landscapes. Places so incredible that they even seem unreal. The more we look at them, the more unattainable they seem to become. Maybe that's why we cover them up with folders, documents and trash cans, creating a barrier between our daily routine and the dream of leaving it behind. Until one day you discover that this unimaginable place, which has always been on the other side of the screen, is just a click away. Fue el plano, ¿no? Y luego de pronto se ocurrió esta idea de wallpaper. Venga, va. Venga, la 9, ya solo quedan 2. Trabajar conjuntamente. No hay un Director's Cut. También, o sea, es que esto daría también por una charla entera, ¿eh? Pero, sí, hemos venido un poco unpopular, ¿eh? O sea, sabemos dónde venimos y... No, pero no hay Director's Cut. O sea, a nosotros no hay Director's Cut. No hay Director's Cut y no hay Agency Cut. O sea, esto de... No, es que la agencia tiene un edit... Coño, o sea... Vende este edit al cliente y vamos de la mano, ¿no? Y nosotros cuando vamos a un realizador escuchamos la propuesta y tenemos que ir en ese trayecto de la mano. Pero cuando de pronto me dicen, el productor de productora me dice, un momento, no, es que el combo espera tal, y me desconecta el combo y veo que la cámara está rodando y tal, y digo... Sí, o la vez que fuimos a rodar un de mochilas y el director de repente se estaban liando los dos de las mochilas y era como, ¿por qué se están liando dos de las mochilas? No, es que se han empezado a liar. Los actores. Porque querías hacer el DC con un beso. Bueno, pero eso claro, entonces de pronto... Eso es feo. Más que es feo, pero es que además nos genera unas inseguridades y unas suspicacias que de pronto es como, que la parte esa del tratamiento donde decía gracias por invitarme, que me encanta la idea, no. O claro, sea, bueno, que te quieres rodar tú otra cosa, pues claro, pues no. Y que si es así nos lo cuentas y lo haces, no pasa lo nada. Haces, pero de la mano, vamos de la mano siempre. Si vamos de la mano, vamos lejos. O sea, iremos juntos, pero pues eso. Y entonces a nosotros nos gusta que el cliente pueda tener todo el talento de agencia y de productora y del realizador unidos en una sola pieza, que creemos que es la mejor manera de obtener el mejor resultado en esa pieza. Pues claro, total. Si la agencia está pensando en otros planos y el realizador en otros planos, coño, al final la pieza de cliente es una cosa descafeinada para que cada uno tenga una excusa para hacerse su cut, para venderse luego a otros clientes con cosas que no son de verdad. Bueno, ok, pero no, o sea, nosotros preferimos que no sea así. Es un poco utópico a veces, pero cuando se consigue es increíble, ¿sabes? Cuando estamos todos contentos, o sea, lo ideal es que el director esté todo contento y que nosotros estemos súper contentos, eso es como lo ideal. Y ya el 10º es que en Rosas, que al final somos una agencia que trabajamos mucho el audiovisual y creemos que es la herramienta más poderosa que existe y sobre todo fue algo que yo tampoco era tan consciente porque como creativo luego también quieres hacer otras cosas, ¿no? Y las sigo queriendo hacer, no quiere decir que solo quiero hacer audiovisuales, pero el año pasado tuvimos un proyecto de una asociación que teníamos bastante libertad y era una asociación de personas con acondroplasia y al principio era como lo típico de venga, vamos a hacer un trucho aquí que vamos a ganar festivales, vamos a hacer la lona más pequeña del mundo, ¿sabes? Como absurdidades de estas.
que con un case bien parido igual ganas un premio. Sí, como que de repente, yendo por una categoría así, como que a nadie le importa, de repente llegas a tal, bueno, es como otra manera de trabajar que es respetable, pero bueno, como que no es la nuestra y sobre todo como que sentíamos que acabamos haciendo un audiovisual, como un audiovisual de toda la vida y yo qué sé, ¿sabes? Como que fue como un poco un espejo, ¿no? De repente decir, vale, hemos podido hacer lo que hemos querido y hemos acabado haciendo lo que más sabemos hacer y lo que más nos gusta. Y nada, la pieza es esta, con esto ya casi vamos a acabar, quedará una tontería al final, que bueno, es la pieza que os decía que está producida por Roma y dirigida por Claudia Barral. En el siglo de oro Velázquez nos pintó. Éramos hombres y mujeres al servicio del monarca, animadores de la corte, malabaristas, juglares, payasos. Bufones. En el siglo en el que hoy vivimos todo ha cambiado. Ahora somos bomberos, enfermeras y policías. Pero en clubs de striptease, en la feria de tu pueblo o en vídeos porno. El siglo del lanzamiento del enano, en el que de la humillación se hace una fiesta y de nuestra condición, burla. La única discapacidad que da más risa que pena. Vivimos en un siglo donde el circo de los horrores se retransmite en directo y por TikTok, con más de 5 millones de personas usando un filtro para verse como nosotros. En el que un ex vicepresidente echa en falta más chistes sobre enanos y homosexuales. Un siglo en el que el primer nombre que sonará para su bebé será aborto. Y en el que en una despedida de soltero te puedes despedir de toda ética y moral. Éramos bufones y a ojos de algunos nunca hemos dejado de serlo. Y te preguntamos, ¿cómo crees que Velázquez nos pintaría hoy? ¿Cómo querrías que nos pintase? Con esto acabamos el decálogo de Claro. cosas de Rosas. ¿Hasta aquí? Sí, hasta aquí acabamos con una tontería que es 2 verdades y una mentira. Que son tres O sea, cosas, bueno, sí. tres cosas que nos han pasado, que 2 son verdad y 1 es mentira. Nada, os las leo. No. No, Vienen todo lo que hemos ahora. dicho es verdad, Y ¿no? Todo lo que hemos dicho es verdad. María Jesús, todo es verdad sobre papel y en teoría y luego cada caso... o sea, Hay matices, tampoco decimos tantas verdades. Sí, luego hablamos, luego no nos reñís. Exterior calle, noche, 6 de la mañana. Un director nos intenta convencer que una viñeta que está en plan de rodaje no se va a rodar porque en realidad no es una viñeta, sino un prop de arte dibujado. Interior, habitación de hotel, día 10 a.m. Un equipo reducido, grabamos sin permisos dentro de una habitación de hotel. Nos descubre la dirección y nos echan porque creen que estamos rodando una peli porno. Interior, casa, día 4 p.m. Una clienta aparta todo el rato la mirada del combo porque dice que no quiere ver nada de lo que estamos rodando porque quiere que sea sorpresa. Solo que 2 sean verdad ya tiene tela, ¿eh? O sea, pero... Hay 2 verdades... 2 verdades y una mentira, sí. Exacto. Nada, no os lo vamos a decir, luego si nos encontramos por la noche os la decimos. Perfecto. Hala, Vale. gracias. Perdón.